Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de la hora de la verdad. Bueno, muy deseosos de hablar con usted sobre temas fundamentales que usted maneja como nadie. Estamos pues en las puertas de la famosa JEP, la Justicia Especial para la Paz, que será un sistema de impunidad para las FARC. No van a pagar un día de cárcel como lo dijeron. Pero por otro lado, está todo el mundo de las relaciones internacionales, está la Corte Penal Internacional, está Human Rights Watch, están todas las personas que se ocupan de la defensa de los derechos humanos diciendo cómo los que cometen delitos atroces o de lesa humanidad, cómo no van a pagar cárcel. Pues no van a pagar cárcel, sino que van a ir al Congreso. Explíquenos, doctor Nieto Loaiza, a la luz del derecho internacional, qué es lo que esto significa, la impunidad para los guerrilleros de las FARC que han cometido delitos atroces y son los máximos responsables de esos delitos. Doctor Londoño, aquí habría que hacer una explicación muy rápida de cómo funciona en general el sistema. El derecho penal internacional admite amnistías e indultos para muy distintos crímenes, pero advierte que de ninguna manera pueden ser amnistiados o indultados los denominados crímenes internacionales. Esos crímenes internacionales son hoy básicamente los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Esos crímenes internacionales necesitan ser investigados, juzgados y sancionados de acuerdo con el derecho penal internacional. La competencia del juzgamiento y la sanción y la condena de los crímenes internacionales en principio es de los estados nacionales. Pero si los estados nacionales tienen un sistema de justicia colapsado o si los estados nacionales operan su sistema de administración de justicia con miras a hacer un remedio de justicia, con miras a en realidad dejar en impunidad esos crímenes internacionales, cuando ello ocurre, la Corte Penal Internacional asume competencia. Dicho de otra manera, la competencia de la Corte Penal Internacional se da cuando el sistema de justicia nacional colapsó o cuando el sistema de justicia nacional opera para dejar en impunidad los crímenes internacionales, que son los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Cuando hablamos de impunidad, decimos que no basta solamente con que haya investigación, juzgamiento y una condena simbólica a esos crímenes, sino que la sanción tiene que ser efectiva. Lo que se propone en el acuerdo con las FARC es una condena meramente simbólica a esos crímenes internacionales. Estos señores de las FARC van a tener unas, comillas, penas alternativas, comillas, que en realidad no suponen que haya sanción efectiva. ¿Por qué no hay sanción efectiva? Porque en ningún momento habrá pena privativa de la libertad y porque las penas alternativas que se proponen son de tal naturaleza que les permiten a los guerrilleros, y además el acuerdo lo autoriza, no solamente que se presenten a cargos de elección popular, sino que puedan ejercer esos cargos de elección popular cuando mientras tanto supuestamente estarían cumpliendo la pena alternativa. Evidentemente una pena alternativa que permite que uno se pueda presentar a un cargo de elección popular y además ejercerlo, lo único que significa en realidad es que no es una pena real. Así que lo que tenemos hoy por hoy, doctor Londoño, en este marco de el acuerdo entre la paz, entre las FARC y el gobierno, es un remedio de justicia. En realidad es impunidad. Lo que ocurrirá es que los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de las FARC no tendrán sanción efectiva por sus delitos. Doctor Nieto Loaiza, ¿qué va a suceder entonces? Porque lo que se viene es la constitución de la JEP. Todos sabemos que va a estar integrada por magistrados nombrados por 3 extranjeros y por magistrados que serán también nacionales y extranjeros, todos de extrema izquierda, eso lo sabemos por anticipación, que van a absolver o que van a amnistiar o que le van a dar penas puramente simbólicas a estos criminales de lesa humanidad y criminales de guerra, si es que así se puede llamar, causantes o culpables de delitos atroces, como los hemos llamado también en la justicia y en la legislación colombiana muchas veces. Eso va a suceder.
Entonces, ¿qué pasa? La Corte Penal Internacional dice, yo asumo la competencia para juzgar estos delitos, pide a estos delincuentes, Colombia se negará a entregarlos. ¿Qué sucede entonces, doctor Nieto? Lo que puede suceder es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decida llevar a juicio a los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra colombianos, a los que se está dejando en impunidad. Y para eso le pedirá al Estado colombiano que le entregue a esos supuestos responsables para que sean llevados en frente de la Corte Penal Internacional. El Estado colombiano podría negarse, pero en ese caso entra en desacato de la decisión de la Fiscalía y, por supuesto, en incumplimiento del Tratado Internacional que obliga hoy a Colombia, porque Colombia es parte de la Corte Penal Internacional y, por tanto, una de sus obligaciones es poner a disposición de la Corte Penal Internacional a aquellas personas que sean acusadas por la Fiscalía de esa Corte por crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional. Eso es lo que puede pasar. ¿Cuándo sabremos si eso pasa o no pasa? Yo creo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está esperando a ver cómo opera en los hechos el sistema de la Justicia Especial de Paz. Y cuando verifique que efectivamente esa justicia opera en los hechos para dejar en impunidad a estos criminales, probablemente los llamará, a estos criminales para que atiendan los requerimientos de la Corte Penal Internacional. Doctor Nieto, hay muchas organizaciones internacionales que están también vigilantes de este proceso, como Human Rights Watch. El señor Vivanco ha dicho varias veces que está esperando que esto se desenvuelva y que haya lo que él llama un mínimo de justicia. Es decir, que se le da al país el margen para que rebaje las penas de estas personas en contraprestación a que entreguen unas armas y a que se comprometan a portarse bien. Pero, ¿qué es ese mínimo de justicia? Aquí Colombia ya asumió un mínimo de justicia con unas penas reales privativas de la libertad de 5 a 8 años. ¿Ese será el mínimo de justicia? ¿Puede estar por debajo de eso? ¿Cuál es el criterio para determinar ese mínimo de justicia? Lo que ya sabemos, doctor Londoño, y lo sabemos a partir de lo que ocurrió en el proceso con los llamados grupos paramilitares en la administración del doctor Uribe, es que la Corte Penal Internacional está dispuesta a aceptar que haya una reducción de los máximos de condena en relación con los responsables de crímenes de lesa humanidad, que eso le parece aceptable si a cambio esos grupos paramilitares, grupos criminales que han cometido esos delitos, deponen las armas y entran dentro de la civilidad. Dicho de otra manera, lo que sabemos es que la Corte Penal Internacional está dispuesta a aceptar en principio unas reducciones en las penas que corresponderían a los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a cambio de que se haga en el marco de un proceso de paz. Pero lo que está claro también es que ese proceso tuvo unas penas efectivas de privación de la libertad de un mínimo de 5 años. ¿Aceptará la Corte Penal Internacional que en este caso no haya pena privativa de la libertad ninguna? Yo creo que no. ¿Aceptará la Corte Penal Internacional que en este caso las penas alternativas sean meramente simbólicas y que sean tan simbólicas que les permita a los responsables de crímenes internacionales de las FARC acceder a cargos de elección popular y ejercerlos? Yo creo que no. ¿Aceptará la Corte Penal Internacional que no sea un mínimo de 5 años o que el mínimo sea algo menor a ese? No lo sé, no estoy seguro. Tendríamos que ver cuál va a ser el desarrollo porque no hay un estándar, no hay una norma, no hay una regla que diga cuál es el mínimo de pena privativa de la libertad que tiene que tener un responsable de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Lo que sí es claro es que el hecho de que no haya ningún tipo de pena privativa de la libertad y que además en la pena simbólica se permita el ejercicio de cargos públicos, evidentemente eso sí no es de ninguna manera una sanción efectiva y por tanto uno tendría que prever que más pronto que tarde la Corte Penal Internacional llamará al Estado colombiano a decirle que ahí lo que hay es impunidad, que lo que ha hecho el sistema de justicia nacional es dejar en impunidad crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Hay otro tema internacional de primera importancia que es el relacionado con los Estados Unidos y con la justicia de los Estados Unidos. Colombia, para el caso de Andrés Felipe Arias, dice que hay tratado de extradición vigente. La señora canciller, en pleno debate en el Senado de la República, dijo que no había tratado de extradición vigente con los Estados Unidos. Pero con tratado o sin tratado de extradición vigente, Colombia venía extraditando a los Estados Unidos a muchos delincuentes pedidos por las Cortes de los Estados Unidos para que respondieran por el delito de narcotráfico en el que los Estados Unidos se declaran víctimas. Son víctimas del delito de narcotráfico. Ya tenemos un caso reciente de protesta formal del gobierno americano contra la liberación de un hombre que participó en el secuestro y en la tortura de un ciudadano americano. Entonces, ¿qué va a pasar ahí y qué puede pasar a la luz del derecho internacional? Las cortes de los Estados Unidos están pidiendo y van a seguir pidiendo a estos sujetos. Colombia, ¿qué les puede decir? No, es que los estoy juzgando aquí. No los está juzgando o no los está condenando porque no están presos. ¿Qué va a suceder con los Estados Unidos que se declaran víctimas de este delito? El tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia es un tratado vigente, doctor Londoño. Es un tratado que sigue vivo a la luz del derecho internacional, pero por cuenta de un conjunto de decisiones de carácter interno en Colombia, no se está aplicando. Lo que decidieron los dos países es, para decirlo de una manera coloquial, hacerse los de la vista gorda en relación con el hecho de que el tratado está vigente y buscar unas normas que permitan seguir generando mecanismos de cooperación judicial entre los dos países al margen de la discusión sobre el tratado de extradición. El problema que se viene hacia adelante es que en el momento en que los Estados Unidos empiecen a verificar, y creo que es lo que está ocurriendo, que los mecanismos de cooperación judicial no operan, empezará una presión por parte de Estados Unidos para efectos de buscar que efectivamente, en todo caso y más allá de la discusión, sí haya tal cooperación. Y eso es lo que vamos a ver increciendo a partir de presiones por parte de la Embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia para que no se quede en Colombia un conjunto de ciudadanos que son responsables de crímenes que ameritarían la extradición a los Estados Unidos. Yo creo que eso es exactamente lo que va a ocurrir y me parece que es descriptivo lo que ha pasado en relación con el guerrillero de las FARC solicitado en extradición y cuya extradición fue negada por el Estado colombiano. Y me parece además que el mensaje que está dando el gobierno de los Estados Unidos con la inculpación del director nacional de la Dirección Nacional de Anticorrupción de la Fiscalía es un mensaje también para la Corte, en la medida en que ese funcionario tenía como padrino un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia que mantiene una enorme influencia sobre la sala penal de la actual Corte. No creo que sea gratuito y me parece que hay que leerlo con esa óptica. Vamos a ver qué ocurre hacia adelante. Yo lo que preveo es una mayor tensión entre los dos gobiernos y, como viene ocurriendo, lo que va a hacer el gobierno colombiano es operar para no enviar en extradición a los Estados Unidos a los responsables de crímenes que tendrían que quedar bajo esa jurisdicción. De manera que las absoluciones de la JEP o las penas simbólicas de la JEP van a desembocar en dos tipos de conflictos. Con la Corte Penal Internacional, que a través del fiscal va a exigir que le manden a esos delincuentes de lesa humanidad y delincuentes de crímenes de guerra, que se los manden para ser juzgados. Y con los Estados Unidos, que va a exigir que se los manden porque son narcotraficantes y como tales agresores del derecho de los Estados Unidos, que tiene, por supuesto, la posibilidad de defenderse a través de la extradición cuando se pruebe definitivamente la impunidad que se le da a estos sujetos en Colombia. ¿Es así? Es así, pero yo extendería el listado de crímenes
por los cuales los Estados Unidos van a pedir guerrilleros que queden bajo la jurisdicción de la JEP, también a secuestradores y asesinos, porque hay que recordar que muchos de ellos son responsables del secuestro y del asesinato de ciudadanos norteamericanos. Claro, y de maltrato a los ciudadanos americanos. El caso de Martín Sombra, por ejemplo, podría ser un caso, como dicen en los medios, emblemático. De manera que nos esperan pues momentos muy duros en esas circunstancias. Y, doctor Nieto, una palabrita para cambiarle de tercio, pero nosotros seguimos muy preocupados con lo que pase con la Corte Internacional de Justicia en el tema del diferendo de aguas con Nicaragua. ¿Usted sabe si finalmente Colombia se retiró del proceso y nos dejó en manos de Nicaragua, o si nos vamos a defender, o qué va a pasar ahí? Lo que entiendo es que el gobierno colombiano ha anunciado que no comparecerá ante la Corte Internacional de Justicia, que no va a asistir a las audiencias, pero que se reserva el derecho de enviar en algún momento un memorial con sus opiniones en relación con el caso. A mí me parece claramente un error. Me parece que lo mínimo que tenemos que hacer es ir a defendernos allá. Ya aceptamos esa jurisdicción por las razones que sea. Si uno está en ese caso, va y se defiende, y lo que no puede hacer es, y es lo que está haciendo, es dejarle el campo libre solamente a Nicaragua. En ese caso, la Corte Internacional se pliega a las demandas de Nicaragua, ¿no es así? Pues lo que va a ocurrir es que la Corte Internacional de Justicia, doctor Londoño, no va a tener sino las opiniones y las versiones y las pruebas que le entregue el gobierno nicaragüense. ¿Cómo puede fallar de una forma distinta si la contraparte no se defiende? Que no tiene otra opción. No tiene otra opción, de manera que vamos a perder también el Mar Caribe, aquí entre chiste y chanza. Y una última pregunta que tiene que ver con el derecho constitucional, que tiene que ver con el derecho internacional en alguna medida, y que tiene que ver con la política que usted está ejerciendo activamente como precandidato a la presidencia de la República. Este escenario de la JEP, donde lo nombran, a los de la JEP los nombran jueces, si tienen ese carácter, internacionales, porque hay tres sujetos, uno español, defensor de la ETA, un argentino, defensor de Montoneros, un peruano, defensor de derecho de Sendero Luminoso, y entonces viene la JEP integrada también por muchos extranjeros. En la Constitución colombiana, que usted conoce como sus manos, tanto para integrar la Corte Constitucional, como la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo de Estado, como el Consejo Superior de la Judicatura, como la Fiscalía General de la Nación, se exige que la persona sea ciudadano en ejercicio y con el derecho que le da el haber nacido en Colombia o haber tenido la calidad de colombiano por nacimiento, es decir, puede ser hijo de colombianos nacidos en el extranjero, pero en todo caso colombianos. ¿Cómo ve usted esto de que a los nuevos jueces de Colombia los nombren extranjeros y que muchos de esos jueces extranjeros, de esos jueces de la JEP, sean extranjeros? Pues aquí ocurren dos cosas que son claramente atentatorias contra la soberanía nacional. Uno, que sean extranjeros, en realidad una comisión cuya mayoría es de extranjeros, la que designe a jueces que tienen la tarea de juzgar a colombianos, por un lado. Y por el otro, el hecho de que la Justicia Especial de Paz no tenga la obligación de aplicar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal colombianos para juzgar a las personas que serán objeto de su competencia. Es que ocurren ambas cosas, que hay una comisión cuya mayoría es de extranjeros que escoge a los magistrados y jueces que van a hacer la tarea de juzgamiento, pero además no se obliga a esos magistrados y jueces a aplicar el derecho colombiano existente y vigente, sino que se les da la facultad de decidir ellos cuál es el derecho sustantivo aplicable. A mí me parece que ambas cosas son un profundo error que atentan contra la soberanía nacional. La soberanía nacional en juego, las relaciones con la Corte Penal Internacional, es decir, con todos los signatarios del Tratado de Roma en juego, las relaciones con los Estados Unidos en juego, todo esto derivado del famoso acuerdo con las FARC. Y una última pregunta indiscreta, si me la permite, ¿cómo le está yendo en sus correrías como precandidato? Doctor Londoño, muchas gracias, esa no es una pregunta indiscreta. Muy bien, esta semana en Cincelejo, en Sucre y en Córdoba,
Y bueno, así estamos todas las semanas sin excepción, recorriendo el país y conversando con la gente, compartiendo nuestras propuestas. Esto va moviéndose con fuerza y bueno, yo espero que eso tenga al final un resultado muy positivo. Doctor Rafael Nieto Loaiza, experto internacionalista, experto constitucionalista, gran jurista y un hombre de letras y un hombre de convicciones y uno de los candidatos de excepción que tiene el Centro Democrático para la Presidencia de la República con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Nieto, por acompañarnos. Doctor Londoño, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de la hora de la verdad. Quien tenga interés en seguirme en las redes es @Rafa Nieto Loaiza, en la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook y la cuenta de ¿Cómo es? @Rafa Nieto Loaiza. Rafa Nieto Loaiza. Sí, Rafael Nieto Loaiza no cabía, sí. Doctor Londoño, así que me tocó sí, pero muy largo. Rafa Nieto Loaiza. Bueno, entonces, muchas gracias, Rafa Nieto Loaiza. Encantado de saludarlo. Un abrazo muy estrecho. El gusto es mío, muchas gracias.